Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. Hoy, al cerrar el mes de marzo, queremos poner la mirada en una realidad de las mujeres migrantes. No solo las mujeres que en el camino de la migración enfrentan riesgos y vulnerabilidades a sus derechos. También hablaremos de la tenacidad de las mujeres que buscan, de las mujeres que encuentran, de las mujeres que a través de la organización son ejemplo de lucha y de justicia social. Así es, hoy tenemos varias entrevistas en la mesa. Hablaremos con una especialista en salud mental que trabaja con personas migrantes temporales. Tendremos a otra mujer que recibe a trabajadores migrantes temporales cuando arriban al aeropuerto de Toronto, brindándoles información inicial. Escucharemos el testimonio de una mujer migrante mexicana en Canadá y gracias al aporte de una de nuestras radios aliadas, daremos una mirada desde Honduras sobre la tenacidad de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. Estas distintas perspectivas nos ayudan a entender mejor los desafíos que enfrentan las mujeres migrantes. Es importante comentarles que este programa es posible gracias a la iniciativa del Mary Ward Center y CHHA 1610 AM, instituciones radicadas en Toronto, representada por Eva Rodríguez y Daniela León, que realizan este radioprograma desde 2022. Y desde 2023 nos unimos como Diócesis de Montreal en este proyecto que trasciende fronteras, incluso dentro de Canadá. Yo soy Alessandra Santopadre, directora de la Oficina de las Comunidades Culturales y Rituales de la Diócesis de Montreal. Hoy realizamos el radioprograma número 41, uniendo una red de radios comunitarias que difunden este mensaje en Canadá y a lo largo de América Latina. Así es, Alessandra. Por eso siempre agradecemos la difusión y el compromiso de las radios y de las redes aliadas. Por eso les queremos nombrar a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe. También a Radio Internacional Estéreo FM, que nos transmite en Colombia, frontera con Ecuador, a Radio UDG, la Radio Universitaria de Guadalajara, a Radio Progreso desde Honduras, que de hecho hoy hace un aporte a este programa de manera directa, y también al programa Amanecer Ranchero, que se transmite en 3 ciudades de este país. Todas estas radios están comprometidas con la comunicación con perspectiva de justicia social y por eso estamos felices de contar con ellos. Iniciemos nuestro programa de hoy. Mujeres migrantes lo hemos titulado y recordemos que el 48% de las personas migrantes son mujeres, que las mujeres son las mayores remitentes de billones de dólares a sus países de origen, sosteniendo a hijos, padres, madres y muchas veces a hermanos y otros familiares, gracias a su trabajo doméstico y como cuidadoras. El 81% de las mujeres migrantes trabajan en condiciones informales, siendo las más vulnerables dentro de los migrantes a condiciones de explotación laboral, de trata de personas y otro tipo de delitos. Así es, este es un programa inundado de tenacidad femenina. Y vamos a comenzar con una mirada desde Honduras, como ya lo dijimos, gracias a Radio Progreso y a Yolani Pérez, quien entrevista a Marcia Martínez de la organización COFAMIPRO sobre la labor de búsqueda de familiares desaparecidos. Es un gusto saludarles desde Honduras, Yolani Pérez, hoy compartiendo esta labor que se hace desde el Comité de Migrantes del Progreso Lloro, estas familias que andan en busca de los migrantes desaparecidos. Y me encuentro junto a Marcia Martínez, ella es parte de COFAMIPRO, para hablar de la labor que están haciendo en esta organización que ya lleva más de 20 años en esta labor de búsqueda. Marcia, bueno, bienvenida a este espacio, a esta reflexión que estamos haciendo en este programa. No se trata
con la trata. Primero contar para quienes nos están escuchando y viendo en América Latina y el Caribe, bueno, ¿qué es el Comité de Familiares Migrantes del Progreso Lloro? Bueno, Yolani, muchas gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad. Sí, precisamente mi nombre es Marcia Martínez y pertenezco al Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, COFAMIPRO, que nació en 1999 a raíz del huracán Mitch. Y nació para la búsqueda, ¿verdad?, de nuestros migrantes que han desaparecido en esa ruta migratoria. Marcia, bueno, ¿cómo ha sido este proceso de búsqueda? ¿Cómo tienen ustedes el contacto directo con las familias quienes tienen a sus migrantes desaparecidos? Pues las familias se abocan a nosotros, ¿verdad?, para poder documentar el caso, ¿verdad?, de su familiar desaparecido, y luego se remite el caso a Cancillería, Relaciones Exteriores, para que este sea la búsqueda vía consular. ¿Cuántos expedientes tienen de migrantes desaparecidos únicamente en esta ciudad del municipio del Progreso que queda al norte de Honduras? Bueno, en nuestra base de datos de desaparecidos cuenta con 634 casos solo de desaparecidos, porque COFAMIPRO trabaja en 3 líneas: desaparecidos, fallecidos y privados de libertad en la ruta migratoria. ¿Y cómo se encuentran, digamos, estos 600 expedientes de desaparecidos? ¿Ya son casos concluidos, casos en búsqueda? Si nos puede dar detalles de esto. No, todavía estos 634 casos de desaparecidos, aún no hay respuesta de ellos, pero sí seguimos en la búsqueda, preguntando a la Cancillería y usando también las redes sociales, ¿verdad?, para poder ver quiénes los ha visto, porque hay que ir implementando otras estrategias de búsqueda para poder encontrar a nuestros desaparecidos. Bueno, ¿cuál es el vínculo entre las personas que salen del país, que buscan mejores oportunidades y que son víctimas de trata? De los expedientes que ustedes tienen, ¿cómo se vincula la migración con este fenómeno de la trata? Sí, nosotros precisamente tenemos estos casos de trata, ¿verdad?, porque en su mayoría son las mujeres que van en la ruta migratoria, pues son víctimas de trata, donde, ¿verdad?, el crimen organizado o las bandas delictivas las secuestran y las venden en los bares, ¿verdad?, en territorio mexicano. Y ahí las tienen pues hasta que ellos deciden soltarlas o hasta que ellas deciden escaparse. Muchas no lo logran porque también algunas son asesinadas. Hemos tenido casos de que las sacan de los bares y luego aparecen muertas nuestras mujeres que emigran. Y bueno, de este total de 600 hay más o menos algún porcentaje que se vincula a esta línea de trata de personas. Precisamente no tenemos una cantidad, ¿verdad?, una cifra, porque los que han llegado a nuestro comité y nos cuentan de los casos o en las caravanas de búsqueda que hemos visto, muchas mujeres, muchas personas también, no solo mujeres, también niños y hombres que son víctimas de trata. Y algunos sí vienen a la oficina, pero de muchos no nos enteramos porque las personas tienen miedo, porque son amenazadas cuando las llaman y entonces tienen miedo a denunciar. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado frente a este tipo de casos, la interlocución que hacen ustedes como Comité de Familiares Migrantes? Pues ante el Estado realmente no se interesa. El Estado no le interesa cuántas personas están siendo víctimas de trata, no les interesa cuántas personas desaparecen. Entonces nosotros como comité somos los que trabajamos, ¿verdad?, en esta lucha, y han habido casos que han sido secuestradas las personas y personas de México nos ayudaron la vez pasada con un par de hermanos que pudieron rescatar, que también fueron víctimas de secuestro y los estaban pues golpeando, porque sabemos que muchos de ellos son agredidos. Y realmente nosotros a veces nos sentimos impotentes, ¿verdad?, porque quisiéramos hacer más por la familia o por las personas que están siendo víctimas de trata, pero realmente nosotros aquí en nuestro país se nos hace difícil, ¿verdad? Marcia, para la gente que nos está viendo, ¿cuáles son las causas que hoy están orillando a muchos hondureños y hondureñas a salir del país y que en esa ruta migratoria son víctimas de trata, de secuestros y de otro tipo de situaciones de peligrosidad? Pues realmente son muchos factores, porque realmente las personas se van por la extrema pobreza,
no hay empleos, no hay salarios justos, no hay una educación de calidad, tampoco hay, en los hospitales hay medicinas. Y las personas deciden migrar porque sabemos que muchas de la población tienen enfermedades de base. Y en el caso de nosotros como comité, tenemos muchas madres ya de tercera edad que se han generado enfermedades a causa de la desaparición o de un caso de trata de su familia. Y Marcia nos hablaba de las caravanas de migrantes y nos cuenta esta experiencia que también ha servido para ir en búsqueda de esos migrantes desaparecidos, cómo nacen, quiénes las están organizando y qué experiencia han tenido de este encuentro y de esta búsqueda. Pues en las caravanas comenzaron, ¿verdad?, en los bajos del Congreso, aquí en nuestro país, donde las primeras señoras se fueron a plantar a los bajos del Congreso con las fotografías en el pecho, buscando a sus desaparecidos y exigiendo, ¿verdad?, al Estado una respuesta. Luego se dio la caravana paso a paso en el 2008 y de ahí comenzaron las caravanas de madres centroamericanas en búsqueda de sus hijos, donde andan con la fotografía de su desaparecido en el pecho, en los parques, en las plazas, en los senados, viendo a ver quién nos da una pista donde los han visto, si los han visto. Muchos nos han dado información que están privados de libertad. También otra cosa que dificulta la búsqueda en estos cerezos es cuando la persona se cambia el nombre. Y también han habido también respuesta positiva, porque sí tenemos 634 casos de desaparecidos, pero del 2000 a la fecha tenemos casi 300 casos de aparecidos con vida. ¿Y esto han sido a raíz de las caravanas? A raíz de las caravanas, a raíz de las redes sociales, de los casos que nosotros ponemos de nuestros desaparecidos, que nos den información a través del Facebook. Entonces, hay respuestas positivas, pero sí también sabemos de que hay 634 casos en nuestro comité y que son miles de desaparecidos porque son 7 comités que existimos aquí en Honduras, pero sabemos de que no todos trabajan en las 3 líneas como trabaja COFAMIPRO. Marcia, luego de este caminar que han hecho, ¿qué reflexión han hecho sobre la respuesta que debería de tener el Estado frente a fenómenos como la trata de personas, sobre el fenómeno de la migración? En un Estado responsable, un Estado que cuida a su ciudadanía, ¿cómo debería de actuar frente a estas situaciones que se están viviendo? Pues el Estado debería de ponerse en el zapato de las personas que tienen un familiar desaparecidos y precisamente cuando está siendo víctima de trata, porque recordemos de que en nuestro país no se interesa en nuestro país no se interesan de quién está secuestrado. Si sabemos que aquí en nuestro propio país hay personas que han sido secuestradas, han sido víctimas de trata y no hay una respuesta, inmediata que debería de ser inmediata la búsqueda, debería de ser inmediato el hacer estas personas deberían de ser buscadas inmediatamente y no esperar a que pase el tiempo, no esperar a que aparezca muerta en una cañera o que aparezca muerta en algún lado de nuestro país, ¿verdad? Porque la búsqueda tiene que ser inmediata. Una víctimas de trata son las que más sufren porque son maltratadas, son agredidas. Entonces no es posible de que nuestra población, nuestros migrantes o aquí en nuestro propio país estemos siendo víctimas de trata y vemos que principalmente quienes son las que corren más riesgo son las mujeres y los adolescentes. Frente a esta inacción del Estado y responsabilidad de violar las responsabilidades que le competen, ¿cómo tener esperanza y cómo trabajar, Marcia, si son muchos casos tan dolorosos sobre migrantes y trata? ¿Qué sostiene a COFAMIPRO en pie y qué le da esperanza? Pues a COFAMIPRO lo que nos sostiene es el amor y la fe por nuestros familiares. También no olvidar, ¿verdad?, los financiadores que han creído en COFAMIPRO y que conocen el trabajo de COFAMIPRO. Pues ahí tenemos también, porque COFAMIPRO en realidad nació en Radio Progreso. Y Radio Progreso creyó en las primeras señoras que empezaron en esta búsqueda, dándonos ese espacio donde nosotros podemos
¿verdad?, dirigirnos a la población y donde nosotros podemos hablar libremente sobre lo que está sucediendo en nuestro país con nuestros migrantes y lo que está sucediendo en nuestro propio país con el caso de trata de personas, de que no es posible que siga sucediendo esto cuando tenemos gobiernos que viene tras gobierno, pero ni uno ni otro dice hacer algo por las personas que realmente necesitan de que ellos se interesen en esta búsqueda o en por lo menos poner una alerta de búsqueda para estas personas. Entonces, vemos de que COFAMIPRO se sostiene por los financiadores, por las familias que somos con las que trabajamos, las familias que trabajamos directamente en los casos de desaparecidos, y se sostiene de nuestros aliados como Radio Progreso, ERIC, y mencionar muchos que tenemos a nuestro alrededor que confían y creen en el comité. Entonces creo que eso también nos mantiene y nos sostiene de pie, porque nuestras fundadoras fueron que dejaron este legado y es donde nosotros tratamos de ir haciéndolo. Entonces seguimos adelante a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que está sucediendo por el cambio de gobiernos. Tenemos que batallar nuevamente, tenemos que buscar nuevas estrategias y seguir adelante con nuestros aliados y nuestros financiadores, que gracias a ellos se sostiene COFAMIPRO. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Marcia. La búsqueda se sostiene con el amor y con la, creo yo, esperanza del encuentro. El Comité de Familiares Migrantes del Progreso Lloro, ustedes pueden seguirlo a través de sus redes sociales. Tienen un programa de radio, Abriendo Fronteras, también por Radio Progreso. Y a la gente que se siga sumando a estas iniciativas de denunciar estas injusticias, la trata de personas y todos los peligros que se ponen nuestros migrantes en la ruta migratoria. Desde el centro de América, desde Honduras, recuerden, no se trata con la trata. Qué maravilla de historia la que nos comparte Yolani. Sí, es algo maravilloso y nos empuja a seguir adelante en este programa, eso es cierto. Así es. Vamos ahora a compartir, como tenemos casa llena hoy en este programa, vamos directo con la siguiente entrevista, porque antes de presentarla yo quisiera compartir un dato. En Canadá, cada 48 horas una mujer o una niña es asesinada a causa de la violencia de género, y a veces piensan que en Canadá eso todavía no ocurre, pero sí pasa, es una realidad que nos atraviesa a todos los países, y la vulnerabilidad es aún peor cuando hablamos de minorías o mujeres en situación de migración. Recordemos que el asesinato por causas de género ocurre después de un círculo de violencia. Así que hoy vamos a escuchar el testimonio de una mujer migrante en Canadá que nos comparte su historia en primera persona, sus desafíos, sus aprendizajes, sus procesos. Ella es Olga Rosales. Voy a buscar enseguida esta entrevista para compartirles a ustedes. Mientras, no sé si quieren hacer algún comentario de lo que nos dijo ahora Yolani. Ya lo anunció Alessandra, qué entrevista tan poderosa, pero además qué poder el de las mujeres familiares buscando a sus familiares desaparecidos. Impresionante. El amor y la tenacidad. El amor y la tenacidad, qué fuerte. Y a mí me parece lindísimo que esta radio pueda presentarnos de esas Experiencias, realidades sí, desde todos los sectores, ¿verdad? sí. Bueno, siendo además parte del éxito de este programa, uniendo a distintas radios en Canadá y en América Latina, ¿no? Uh-huh. Ahora sí vamos con el testimonio de Olga, ¿les parece? Cuando yo llegué, pues básicamente solo pensaba dejar atrás una vida pues, llena de miedo, de una persecución mediática. Después de que mi novio falleció, yo subí a un avión, sabía que no regresaría, ¿no? Y por mucho tiempo a mi país. Al tomar esa decisión, para mí fue pues un cambio de vida total y no podía seguir arriesgando en ese momento a mi familia, no podía seguir en ese ciclo que ya era muy paranoico y de destrucción, ¿no? En México. Al principio, bueno, primero llegué a Toronto, me quedé un par de días. Yo de aquí me fui a una región que se llama Muskoka, estuve trabajando ahí 9 meses. Después de llegar a Toronto, para mí no fue como un gran cambio, porque Toronto es una ciudad, una gran ciudad,
pero se parece mucho a la Ciudad de México. Entonces no había como mucho la diferencia, era muy similar. Ya cuando estuve viviendo en Muskoka casi un año, ahí estuve en modo de vacación, como modo turista, y estuve trabajando part-time en un hotel. Fue como un proceso, ¿no? Para poder adaptarme, pero era el bosque, era muy diferente a la ciudad. Así es. Olga, ¿te gustaría ponernos en contexto la razón por la que decidiste dejar México? Sí, hace exactamente en la pandemia, cuando comenzó la pandemia, mi marido, con el que viví 10 años, él tuvo un accidente. Al principio, bueno, todos estábamos desconcertados. Hablaron de una persona que en la noche lo atropelló y lo dejó ahí tirado, pero con el tiempo pues nos dimos cuenta que era otra cosa, ¿no? Al paso del tiempo, la parte de que él trabajaba en noticias, que él había tenido una situación en su equipo de trabajo con una persona y un grupo delictivo, pues obviamente tuvo una consecuencia, ¿no? Yo en ese momento no estaba en contexto, yo solamente estaba viviendo un duelo como persona, como ser humano. Y al paso del tiempo, pues sí, se meten a mi casa a sacar cosas, se meten a casa de mis padres, de mi hermana, y ese fue como el inicio de estar viviendo a salto de mata, ¿no? O sea, muy difícil para mí esos 2 años hasta que decido migrar a Canadá. Durante 2 años me quedaba en casas de amigos, en departamentos y en distintos lugares para no estar como visible ante nadie, pero sí no es un estilo de vida que le recomiendo a nadie, ¿no? O sea, era una vida muy difícil y aún así trabajaba y aún así intentaba rehacer mi vida después con una pareja que se vino conmigo a Canadá, que era mi compañero de universidad y que bueno, más adelante pues él sería la persona de mi historia en Canadá, ¿no? Sí, al principio yo llegué como, digamos, a un lugar seguro. Llegué a un lugar en donde pude descansar, pero también pude trabajar unos meses, donde el ambiente era totalmente canadiense y la gente era muy amable y la gente era muy buena. Pero cuando yo regreso a Toronto es cuando encuentro ya otro tipo de realidad, ¿no? Muy distinta a la que me había recibido en un inicio Canadá como migrante. ¿Cómo era esta nueva realidad? Pues la realidad era aún más compleja porque es un país donde la mayoría de gente pues tiene que trabajar para sobrevivir, ¿no? Tienes que conseguir un trabajo, a veces es difícil porque te piden permiso de trabajo y en ese momento pues mis trabajos eran de cash. Yo trabajaba con gente sin permiso de trabajo. em, al entrar en ese mundo es diferente porque ahí hay una serie de personas que cometen abusos y abusos de todo tipo, ¿no? Jornadas de trabajo mal pagadas, malos tratos, y insultos, incluso agresiones. Y la otra parte era como em, el tratar de entender que ellos, tú no podías expresarte con tu lenguaje, bueno, de nacimiento, que es tu idioma de origen, y esa gente se desconecta de ti, ¿no? Tuve una situación fuerte em, precisamente con la expareja que te comenté. Em, Fue una persona que se convirtió en mi abusador, al principio por miedo a ese proceso de asentamiento, te adaptas, ¿no? A ese tipo de situaciones porque crees que no tienes más opciones, pero de repente te empiezas a dar cuenta que Canadá no es como tu país de origen, ¿no? Que en Canadá sí hay derechos, que en Canadá sí hay grupos que te apoyan, que Canadá no nada más respeta y cuida mucho a la mujer, a los animales, a los niños, a los adultos, sino que también tú como mujer tenías em, mucha información, pero en el momento de aislarte te desinformas de todo eso. Fue casi en 9 meses. Estuve, pues, dependiendo de la situación, sufriendo, pues, abusos de todo tipo, golpes, maltratos, insultos.
hasta que un día estaba a punto de ser ahorcada y atacada para mi vida. O sea, ahí valía de un hilo mi vida, dependía. Entonces quise como frenar toda esa violencia, ¿no? De tajo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde encontraste herramientas? Ujú. Yo ya estaba muy cansada, yo ya estaba muy desesperada, yo ya no sabía qué hacer. Y cuando tú estás en un momento crítico entre elegir vivir o morir, ya no tienes mucha opción. O sea, solamente tienes, como lo puse en mi libro, un segundo donde tienes que hacerlo a pesar del miedo y cambiar toda esa situación de tajo. O sea, se corta de raíz. Y fue tanto doloroso físicamente, pero fue más doloroso emocionalmente y psicológicamente porque yo vivía am, a la sombra de otra persona, ¿no? Sí, yo originalmente no tenía ninguna red de apoyo. En donde trabajaba anteriormente sí me ofrecieron todo su apoyo de inicio. De hecho, se les hacía muy extraño que yo, en lugar de quedarme con ellas, me hubiera ido con mi inquisidor o mi maltratador, ¿no? Pero al principio tú estás como dividida entre es lo que conozco, lo que es más seguro, y lo otro es totalmente algo que no desconozco y no me entienden, ¿no? Ujú. El problema primero del idioma, ¿no? Y al momento de yo pedir ayuda, inmediatamente se me brindó en el sentido de que llegué a los lugares adecuados en donde me empezaron a auxiliar paso a paso, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso de 3 meses y luego después un proceso de casi un año para poder yo dar ese salto, ¿no? Que te digo que fue una decisión de un segundo, ¿no? Cuando ya no estás respirando, cuando ya estás viendo tu vida pasar en flashback, cuando ya no tienes fuerza para luchar, es cuando sale algo dentro de ti que te hace levantarte y decir, no, lo hago a pesar del miedo, lo hago a pesar de todo, ¿no? Y esa fue como la forma en la que me encontré con dos grupos de apoyo, uno que fue el que me recibió originalmente y me apoyaron para ir a hacer una denuncia, y el otro que fue con el que ahora me mantengo fuerte, ¿no? Que es el grupo de mujeres que están siempre apoyándote con volver a resurgir y a tener un proceso de asentamiento. Después de eso, tú logras salir de esta situación y cómo resurges, Claro, porque o sea, yo cuando comenzar a intentar a través de experiencias negativas y transformarlas en positivas ha sido un proceso total. Entonces, pero al paso del tiempo te vas dando cuenta que la información es totalmente poder cuando una persona está desinformada y no tiene las herramientas adecuadas, no puede cambiar y rehacerse en todo ese aspecto, ¿no? La estabilidad financiera, por ejemplo, o la parte de querer tú eh, crecer, depende mucho de escribir desde esos silencios que mucha gente calla por miedo a no tener sus trámites en regla, a ser ilegal, a no tener un permiso de trabajo, a no tener acceso a esos grupos de trabajo, ¿no? en tu realidad concreta, ¿cuáles son esas cosas positivas que ahora conquistas como una mujer migrante? A mí me sirvió mucho entender que lo principal era integrarme con la cultura. La cultura canadiense es muy amigable, es muy abierta a aceptarte, em, entender perfectamente que el idioma es básico para que tú puedas comunicarte, que también tú tengas esa oportunidad de no vivir en silencio, sino pedir ayuda. Pedir ayuda se vale. Decir que estás en una situación difícil y que necesitas apoyo también se vale. Otra de las cosas es escribir. Me sirvió mucho escribir. Escribir desde mis momentos de silencio donde yo quería sacar toda esa verdad y no podía. Otra de las cosas fue ir a grupos de talleres, sobre todo los de arte, que son muy creativos, porque son los que te ayudan a
tener un control de tu sistema que se activa de supervivencia. Y desde esa tranquilidad ir tomando decisiones paso a paso. Hoy voy a hacer una cosa o voy a hacer 3 cosas, si se pueden hacer bien, si no, nada más intentaré una, pero mañana lo volveré a intentar, ¿no? Muéstranos tu libro. El libro se llama Historias de Resiliencia y se llama Escribir desde el silencio. Esto fue gracias a un grupo de apoyo de la universidad, donde yo estuve tomando un curso con una maestra que es escritora, que a través de un programa que hizo mi psicóloga Ana Ulloa, ella me ayudó a trabajarlo durante un diplomado de escritura y pudimos sanar hablando y escribiendo sobre nuestras historias. Ahí nos apoyaron mucho con la parte del taller, la maestra Marta, y también nos apoyó mucho el grupo de apoyo de que estábamos viviendo situaciones no similares, pero sí de violencia de género, ¿no? El título de mi capítulo se llama ¿Por qué hay 2 sombras bajo una sola luz? Y lo escribí junto con la maestra Marta en tercera persona y traté de ser como un personaje ficticio porque al principio es muy difícil hablar en primera persona y sobre todo contar cosas muy fuertes, ¿no? Uno de los fragmentos de la historia es: aquellos que experimentan una herida suelen luchar con la sensación de no ser lo suficientemente buenos o merecedores de amor. Para sanar, deben trascender la baja autoestima, a aprender a aceptarse y a valorarse como son, independientemente de la aprobación externa. En este caso, bueno, yo estaba hablando de un problema que tuve muy confrontativo conmigo, donde no sabía cómo resolverlo. Y por último, lo que yo puse como conclusión fue: despierto y asumo el error, aprendo de él y decido seguir adelante sin sentir que algo me empuja. Yo solo soy una dualidad donde entiendo que no debo de tener miedo, debo defender mi paz, aunque me llamen complicada. Lucharé hasta el último día y bueno, dormir en paz es difícil, pero prefiero vivir con una guerra conmigo misma que vivir con una calma que no es real, ¿no? Yo te agradezco tanto que nos compartas de manera muy breve una historia que yo sé que es mucho más profunda y más larga, Sí, pero sí, sí. estas pinceladas seguramente empatizan con las historias de tantas mujeres migrantes que están enfrentando situaciones difíciles en las que podrían encontrar cierta inspiración, cierta luz en saber que sí se puede salir de una. Qué historia tan bonita. Sí. Qué gusto tener ese espacio para dar voz también a esa historia. Eso es importante. Así es, ahora Bueno, vamos con nuestra siguiente invitada. Vamos sí, con esta nuestra siguiente invitada que no es grabada, es aquí entre nosotros. Yo tengo el honor de conocerla desde cuando llegamos las dos en Canadá. Entonces somos amigas más que compañeras de trabajo. Es Eliana Jaramillo. En ese momento ella trabaja en 2 lugares distintos. Es coordinadora del programa de apoyo a los trabajadores migrantes en CAFLA. Tiene una formación en psicología, sociología y taumatología. Lo que me gustó de escuchar la otra es que también Eliana, como migrante, como mujer migrante, como socióloga, escribió libros sobre migración, sobre el duelo, sobre la salud mental. Pero hoy hablamos más con Eliana como ella, mujeres migrantes, no como trabajo. Entonces, Eliana, queremos saber, compartir con la audiencia desde hace cuánto vives en Canadá y por qué migraste a Canadá, primero que todo. El micro está abierto, ¿no me escuchan? Sí, ¿Sí? está bien, ahora sí. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación, Alexandra y Eva, ¿verdad? Muy, muy bonito y muy productivo las historias que hemos escuchado.
Y bueno, como la idea es entrar sobre Eliana directamente, bueno, soy de Colombia, llegué hace 17 años acá con mis 3 hijitos y mi migración fue como profesional calificado, o sea, un contexto ya de migración muy directa, a trabajar con todos los permisos, mis hijos directamente a las escuelas, pero realmente el motor de nuestro movimiento migratorio fue directamente sobre brindarle oportunidades a nuestros hijos, que son 3, el tema de la adquisición de otros idiomas, las oportunidades a nivel de estudiar fuera del país, fue realmente el motor que nos movió para llegar acá a Canadá. Pero esa fue la realidad que nos movió, pero la realidad con la que yo me encontré acá, porque vivir como en nuestros países jamás uno alcanza a dimensionar, de acuerdo, nunca fue mi tema de trabajo, el tema de la migración. Y cuando recién llegué, encontré la congregación de los escalabrinianos y fue realmente abrir un libro nuevo en la historia de mi vida que empecé a escribirla acá. Luego, al año siguiente, llegó Alexandra y realmente fue como si 2 almas se hubieran encontrado y se hubieran conectado así impresionante. Y llevamos trabajando casi 15 años todo el tema de migración, aprender desde la congregación de los escalabrinianos. Después, desde toda nuestra experiencia en terreno, con todo lo que nos encontramos, el tema con los trabajadores temporales, todo lo que esa parte que se vive al interior de ese apoyo que se genera en las iglesias para las personas migrantes. Entonces, realmente ha sido un aprendizaje muy grande. No conocía, nunca fue mi área de trabajo el tema de la migración. Y después de la pandemia fue entrar en el tema de la prevención del suicidio, tema que tampoco nunca había tocado, pero como esas cosas de la vida que te va ubicando y te va llevando y como nuestra parte desde nuestra responsabilidad profesional es ir formándonos y teniendo herramientas para lo que nos estamos encontrando en consulta. El tema del suicidio es algo que manejamos muchísimo entre las familias, sobre todo con el tema de la migración. Y como dice Alexandra, empecé a escribir sobre ese tema porque es un material que nos ayuda a trabajar en intervención cuando hacemos visitas a las comunidades. Tenemos un material físico para poderlo compartir y el tema de la psicoeducación es muy importante en el contexto de la migración. Este año hicimos la presentación. Eliana, ahora regresamos un poco a tu vida personal. ¿Cómo ha sido tu experiencia como migrante en Canadá? Pero sobre todo, ¿crees que por ser mujer tu proceso migratorio es distinto o tienes algunos puntos diferenciales? Sí, es distinto. Personalmente, yo puedo hablar desde mi experiencia y realmente mi experiencia ha sido muy, muy afortunada, muy bendecida, ¿sí? Pero desde mi trabajo, las cosas que hemos visto y que conocemos y la cantidad de situaciones que encontramos en la irregularidad de a veces de la regularidad de la migración es muy grande. Gracias a Dios no he transitado nunca esas experiencias, pero sí lo vemos en el otro cotidiano, el tema de la discriminación, el tema de las diferencias, las oportunidades de empleo, los abusos que hay desde como los puntos de privilegio de la parte como mujer, que somos expuestas muchas veces y los vemos con las historias de las familias que recibimos en el puente, que en su gran mayoría las mujeres llegan con unas historias muy duras de abusos, de violaciones, y es muy duro. Realmente para nosotros que estamos en la parte de intervención, que estamos ahí, no he tenido que, o sea, no lo he vivido en mi piel, pero estar con esas personas y con las mujeres que lo viven, es como tenerlo y vivirlo también, porque son historias muy fuertes las que se viven en el tema de la migración. Y regresando a ti como mujeres, ¿qué tan fácil ha sido como mujeres migrantes adaptarte al contexto canadiense? Trabajo, estudio, desarrollo profesional, como mujeres migrantes, en tu experiencia personal. Ha sido un desafío muy grande porque obviamente el tema del idioma genera una ruptura muy grande, una dificultad para acceder. Yo como mamá sola,
Obviamente el reto representaba otros elementos que cuando se llega en pareja, que en cierta forma se pueden apoyar, uno va, estudia, el otro va, sostiene. Yo en mi caso personal con mis 3 hijos pequeñitos en ese momento, ¿cuál ir a la universidad? O sea, ¿quién me los cuidaba? A ti te cuidan un hijo, pero 3, no es fácil encontrar quien te cuide 3 niños. Y eso en mi vida personal, profesional, en este lugar, sí siento que generó como un caminar un poco más lento, pero también siento que por mi forma de ser y mi forma como me implico en la sociedad, pienso que el tema del idioma como que logro resaltarlo, pero también tengo que hacer mi esfuerzo de mejorarlo cada vez más para poder que mi trabajo y mi discurso tenga un posicionamiento más fuerte que cuando tú no hablas bien el idioma, ¿sí? Entonces el tema de las competencias del idioma sí son muy importantes, son un piso fundamental realmente para el tema de la inmersión, pero para uno muchas veces como mamá, cuando uno está solo, el adquirir esas habilidades lingüísticas cuesta mucho más que a una persona joven o una mamá con un niño o cuando tú vienes en familia. Son las cosas que de pronto yo personalmente más he sentido profundamente en mi proceso. Ale. ¿Cuáles son los aspectos positivos de ganancia de tu migración a Canadá? ¿Hay algo de bueno? Todo. Porque es que esto lo difícil me ha sacado de un espacio tranquilo y de confort que me permitió conocer cosas de mí que creo que en mi país jamás hubiera desarrollado las competencias que yo he aprendido acá. Es implicarnos con la comunidad, esa capacidad de comprender la diversidad, ese acceso a las personas, esa sensibilidad de nosotros en el trabajo contigo, Alexandra. Esas competencias no está, pues sí, un trabajo bonito como psicóloga, pero tú trabajar con la migración te pone en un lugar muy diferente, en una experiencia interior muy diferente. Y todo lo que en algún momento vivimos genera una experiencia, pero también nos permite saber que nosotros en nuestra fragilidad, comprender cuando una persona vive esa misma situación, lo reconocemos porque también lo hemos vivido. Buenos compañeros Daniela y Eva, no sé si usted tiene algo que comentar. Yo conozco a Eliana muy bien, pero si usted le tiene una pregunta más que saber o comentario, tenemos todavía tiempo y en nuestro radioprograma de hoy. Yo me voy a quedar con las preguntas contenidas para una segunda ocasión, Eliana, y nada más agradecer tu testimonio. En verdad es valioso para todos quienes lo escuchamos. No, muchas gracias, Daniela. Y bueno, Eva, yo les mando un abrazo muy grande y muchas gracias por esta invitación tan bonita. Sí, porque hoy tenemos lleno nuestro radioprograma con estas 4 invitadas y todavía tenemos que presentar a Fanny. Y de verdad, como dijo Daniela, es que hay que tener a Eliana por lo menos media hora para que nos cuente sobre todo su trabajo apoyando a trabajadores migrantes temporales y a mujeres migrantes. Sí, entonces... Está en el programa con Cafla, entonces la vamos a escuchar más. Claro que sí. Hay un tema muy interesante, sobre todo también con las mujeres trabajadoras temporales, porque son los hombres, pero también están las mujeres y con ellas hay un trayecto y un trabajo muy bonito, muy interesante de compartirlo con ustedes. Bueno, de eso hablaremos en un par de meses, creo yo, cuando te tengamos nuevamente, Eliana. Gracias, un abrazo fuerte y bueno. Ahora nos toca darle la bienvenida a Fanny Beltrán del Programa de Apoyo a Trabajadores Migrantes Temporales de la Organización Policultural, otra mujer que trabaja directamente en procesos de migración, apoyando a quienes arriban en el aeropuerto de Toronto y vienen por este programa de trabajadores migrantes temporales en granjas, en cuidado de personas, en construcción en diferentes industrias aquí en Canadá. Para mí es un placer realmente estar aquí con ustedes y estoy dispuesta, como dije, a este bonito programa, puesto que la verdad es un honor
Es un honor, un placer poder trabajar en Policultural. Policultural es una organización que realmente es una ayuda para nuestros trabajadores temporales, especialmente porque trabajamos en este programa de apoyo para ellos. Le estamos dando nosotros orientación individual para los trabajadores migrantes que llegan al aeropuerto Pearson aquí en Toronto. Ya, y es una información sobre sus derechos laborales, sus derechos legales, también los programas y los beneficios que tiene Canadá, cómo les podemos referir para que reciban cursos de inglés, para que sepan acerca de su pensión y muchas cosas más en caso de emergencia. Igual uno se les puede ayudar, ¿no? Te digo la verdad, es una bendición este programa para ellos. Entonces, la información que se les comparte a los migrantes, entiendo yo, al aeropuerto Pearson llegan muchísimos migrantes, sobre todo latinos, se les comparte también en español. Sí, sí, porque realmente de México, Guatemala, vienen muchísimos. Entonces el español es el idioma que se utiliza aquí en el aeropuerto, ¿no? Ujú. Más que si vienen de Jamaica, también de Filipinas, de Haití, ¿no? Pero sí, los hispanos, especialmente de México, vienen muchos. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el programa y cuáles son los beneficiarios principales, Fanny? Realmente aquí en el aeropuerto este programa ya existía, pero había otra agencia que le tomaba. Pero desde mayo, desde el 2022, está Policultural aquí para apoyarles a nuestros trabajadores, que como te dije, es una bendición poder trabajar con ellos. Sí, los beneficiarios son todos los trabajadores temporales porque como te dije, Policultural, tenemos muchos compañeros que hablan todos los idiomas, pero en su mayoría sí son los hispanos porque el número uno vienen de México, como te dije anteriormente, también de Guatemala. Entonces, sí, son ellos, son todos ellos también de Jamaica, Haití, Vietnam, también hay algunos de Haití. Entonces, sí, son ellos los que se benefician al saber este programa porque se les da orientación y además de eso se les permite conectarse con servicios comunitarios que realmente les ayudan a ellos. Me imagino que Policultural enfrenta barreras o tienen alguna barrera que es un limitante, tal vez. Sí, la verdad que sí tenemos barreras porque, por ejemplo, no hay, ¿cómo se llama? Información acerca de todos los trabajadores que vienen. Entonces, sí es una barrera como para poder ayudarles. No hay una data de información. Entonces, es como un poco difícil poder encontrarles para poderles dar esta orientación, para poderles dar esta información a ellos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las barreras que se enfrentan. Y además hay otros que no quieren recibir información porque vienen con permisos de trabajo cerrados y vienen solo vinculados a la persona que les contrata. Entonces ellos tienen miedo de preguntar, miedo de hacer porque pueden perder su trabajo, pueden perder su estatus que vienen acá a trabajar. Entonces, por esa razón también esas son las barreras que ¿El programa tiene estrategias para confrontarlas? Claro que sí. Por ejemplo, como te digo, y lo hablo por mí, porque muchos años atrás, y como le digo a los compañeros, no solamente el idioma me conecta con ellos, sino que es las experiencias que uno ha pasado como migrante cuando se vino sin inglés, cuando se vino quizá a pasar aquí solo, extrañando la familia y todo eso, ¿no? Entonces, quizá una manera de romper esas barreras es una sonrisa, una bienvenida cálida. Y entonces ellos se sienten en confianza. Y cuando ya les hablamos del programa y todo, entonces ellos comienzan a entender y a dejar que esas barreras salgan un poquito, a tenernos con un poquito más de confianza, ¿no? Mm, Sí. entiendo. ¿Existen otras organizaciones como Policultural en el aeropuerto o otro tipo de organizaciones con programas similares con las que ustedes tengan asociación?
Sí, sí tenemos. El nivel uno está aquí en el aeropuerto, ¿no es cierto? Que nos encargamos cuando les recibimos a los trabajadores, les orientamos, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? También les referimos de acuerdo a sus necesidades a las organizaciones que ellos necesitan. Ya, aquí es el primero. Y el otro sí hay, ¿cómo se llama? Otras organizaciones que están dentro como por ejemplo el TNO, que también es una agencia que les ayuda cuando se les refiere para que ellos les apoyen con los cursos de inglés, para que ellos les apoyen informándoles acerca de la pensión, acerca de las necesidades que ellos tienen, ¿no? También tenemos otros, ¿cómo se llama? For Force Windows XX, también que es otra agencia que les ayuda aquí en Ontario y también a través de todo Canadá, existen otras instituciones o estructuras similares a estas que les ayudan. Vamos con un poquito de estadística. ¿Cuántas personas en promedio atiende la organización al año? Actualmente es un promedio de 25,000 trabajadores temporales. Bien, por ejemplo, en el año 2024 vinieron 24,382 trabajadores que fueron atendidos y en el 2025 27,761 que fueron atendidos, que para nosotros, como te dije, la verdad, es un honor poderles servir. Vamos, quisiera conocer un poco la experiencia ya del trabajo directo con los migrantes. ¿Cuáles son las principales dudas que tienen las personas que van llegando y que se conectan con ustedes? Ya, cada uno de ellos tienen diferentes dudas, por ejemplo, cómo pueden aplicar para el Social Insurance Number, ¿no es cierto? Que para poder trabajar. También cómo pueden asistir a los centros médicos cuando en caso de que se enfermen. Y ellos quieren saber también si el OHIP, la tarjeta, les cubre o no les cubre ciertas cosas. Además, ellos quieren saber cómo cambiar el permiso de trabajo cerrado a un abierto para poder tener oportunidades en otras áreas de trabajo. Ya quieren saber también cómo pueden traer a sus familiares, porque hay muchos de nuestros compañeros que ya vienen muchas épocas, algunos vienen más de 10 años, entonces ellos quieren que sus familias vengan a visitarles y ellos quieren. También preguntan cómo se puede sacar la residencia aquí, ¿no? Entonces hay muchas preguntas y uno se les refiere a los departamentos apropiados para que puedan ayudar, para que ellos tengan la ayuda que realmente necesitan. Entonces, primero reciben información de ustedes, ustedes les derivan y después a organizaciones por ejemplo, Sí. si la duda es sobre cómo abro mi permiso de trabajo, estará derivado a un sitio que trabaje esos ámbitos específicamente. Sí, exactamente, exactamente, porque nosotros aquí les damos toda la información. ¿Con qué frecuencia una persona que ha pasado de tener asesoría con su organización vuelve a conectarles a ustedes? ¿Cómo podrían hacerlo? Ellos por medio de teléfono, usualmente los trabajadores temporales usan el WhatsApp y también el correo electrónico. Entonces, cuando ellos necesitan algo, nos están llamando con la frecuencia que ellos necesiten. Hay unos que necesitan enseguida o por alguna emergencia que se les presenta o porque nos quieren comunicar, a veces simplemente nos quieren saludar y decir, señora, sí, gracias por su ayuda. Policultural tiene herramientas cuantitativas para evaluar cuánto beneficio reciben, por ejemplo, los trabajadores migrantes temporales cuando han pasado por la parte de asesoría y de información de la organización. Claro que sí, porque nosotros, cuando ellos vienen, nosotros les registramos y entonces ahí está registrado y entonces Policultural está viendo lo trabajo que uno se hace y ellos sí, ellos son los que chequean y saben, ¿no? Sí, qué resultados dan. Seguramente a la audiencia de este programa está en todo el continente, entonces si hay personas que están viniendo desde cualquier país hacia Canadá, podrían encontrarlos a ustedes de manera fácil en el aeropuerto o hay si no les ven, ¿cómo pueden localizarlos?
Nosotros estamos aquí en el aeropuerto, un kiosco que es policultural, ahí nos pueden localizar o si no, nosotros siempre estamos andando alrededor del aeropuerto. Ujú, Y sí, usualmente creo que soy buenísima para reconocer a nuestros trabajadores y ujú. sí, o si no, nos pueden llamar Importante decir a la gente que está viniendo, ustedes no les piden información personal que sea entregada, ¿verdad? Lo digo porque para prevenir estafas que puedan ocurrir No, en por las... ejemplo, cuando ellos deciden, después de que escuchan lo que hace Policultural, uno se les da una tarjetita para que se registren, entonces que ponen su nombre, su apellido y también su correo electrónico. Y Ujú, nosotros siempre les enseño a nuestros clientes el pase, porque ujú, esto nos permite trabajar aquí. Y entonces ujú, cuando ellos ven este pase, creen en nosotros, porque ujú. cualquiera no les va a pedir ni nos van a dar a cualquiera la información. Muchísimas gracias. Importante esta aclaración porque si cualquier persona se acercara a pedir datos, pues es importante saber que no a cualquiera se le da información personal. Ustedes tienen una Exactamente. identificación de Sí, pase que aclara que son un personal autorizado por el aeropuerto, regulado por el gobierno para que puedan exacto, solicitar esa información. exacto. Así es, Daniela. Ani, muchísimas gracias por darnos este tiempo para compartir con la audiencia. Ya, para mí un placer y muchas gracias por... Llegamos al final, siempre con las justas en el tiempo, pero una oportunidad también para invitar a la gente a que nos escuche luego. Adelante, Alessandra. Bueno, yo creo que hoy escuchamos muchos, escuchamos historias que se completa una con el otro y lo que me gusta es crear red en todo eso y sensibilizar, eso es muy importante. Y también como una mujer migrante se puede transformar en agente que acoge a los demás, entonces esto es... tenemos un valor, bueno, tenemos, porque yo soy también mujer migrante, las mujeres tienen algo, una chispa que le permite de seguir adelante también si en el imaginario realidad es vulnerables. Gracias, Alessandra. Eva. Bueno, tuvimos 4 mujeres que nos hablaron de distintos estadios de acompañamiento, ¿no? Desde la recibida en el aeropuerto, desde el apoyo a quien tiene problemas y está atravesando situaciones de amenaza, de violencia, desde quienes están apoyando a los trabajadores en sus procesos migratorios, etcétera. Un panorama muy completo y todo apoyado por mujeres muy tenaces. Muchísimas gracias. Me encanta que marzo haya cerrado con esta reflexión desde las mujeres, desde tantas y diversas áreas. Muchísimas gracias a ustedes también, a quienes admiro muchísimo, Eva, Alessandra, y a la audiencia, razón de ser de este programa. Nos vemos con otra edición de No hay trato con la trata el último lunes del mes de abril. Que tengan muy buen día. Gracias por estar aquí con nosotros.